el doctor Germán Fernández Cabrera, presidente del Colegio Médico de Bogotá, Colombia, y el presidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica Colombiana. Y antes de empezar con la ponencia, vamos a también saludar la presencia el día de hoy del decano del Consejo Médico Regional, el doctor Villanueva, y doy la palabra para que haga una presentación de nuestra invitada. En primer lugar, un saludo a este cuerpo médico emblemático que resistió los 150 días en pie de lucha, en la persona del doctor Carlos Seguín, la doctora Irene Fernández, el doctor Borrocho y toda su junta directiva. Y acá veo los que yo los he visto de las calles, que hemos visto siendo maltratados, siendo por este gobierno. Yo quisiera presentar al doctor Germán Fernández para que ustedes tengan una idea de lo que va a exponer. El doctor Germán Fernández es el padre del Colegio Médico de Lima, es el presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, hermano país que en el año 93 inició la implementación de la Ley 100. Y Colombia tuvo 21 años de entrar en esta reforma, que el doctor ha vivido los 21 años, conoce el tema, conoce también el doctor Fernando Fernández antes, la experiencia de cómo fue el sistema de salud antes del año 93, que también es importante que nos cuente. También es importante que el doctor es el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la Federación Médica Colombiana. Sabemos que la Federación Médica Colombiana prácticamente se redujo a lo mínimo, doctor Fernández, y ahora funciona gracias a colegas como el doctor Fernández, como el doctor César Prieto, que también vino hace algunos meses, y el doctor Sergio Izaza, es el presidente de la Federación Médica Colombiana. El doctor Germán Fernández ha venido a nuestro país por invitación del Consejo Regional 3. Es la segunda vez que visita nuestro país y no queríamos que deje de estar en el hospital Loaiza, que es un emblemático. Es un hospital emblemático no solamente por la lucha, sino porque es un hospital que ha dado cátedra de historia a este país, de enseñanza, docencia, asistencial y más aún de defensa de la dignidad y de la profesión médica y de la salud de todo el mundo. El doctor Germán Fernández también ha sido invitado al curso internacional Corona de Oro, en la cual también va a participar en el hospital en unas horas. Quisiera hacer esta introducción porque es importante el contexto que estamos viviendo. Ya hemos llegado a la conclusión que la ley 100 es muy parecida a la ley de aseguramiento universal de salud. Entonces, para ya de repente un poco abrir el escenario de lo que el doctor va a explicar, ¿no? Y ya hemos tenido visita de varios colegas de Colombia, hemos tenido varias reuniones. Lo que ya debemos llegar es a tener acciones concretas. Los 150 días de huelga nos han ayudado para aprender bastante, pero ya debemos llegar a acciones concretas. Acá los invito a opinar a los profesionales de la salud también qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y eso es también yo le he pedido al doctor Fernández que nos dé algunos indicios cómo es que se hace Colombia, qué es lo que podría suceder con nosotros. Pues yo le agradezco personalmente la amistad y el cariño que nos ha tenido al Perú de retornar, y aparte que el doctor Germán Fernández es conocedor ampliamente de nuestro país, así que ya se considera como su segunda nación. Así es, entonces, con ustedes el doctor Germán Fernández. Buenos días. En primer lugar, hago los saludos protocolarios al presidente del Colegio Médico del Arzobispo Loaiza, el doctor Carlos Seguín, al decano del Colegio Médico de Lima, el doctor Tommy Villanueva. Yo agradezco la invitación que me formulan. Además, me complace mucho venir a este viejo hospital, digo porque veo que tiene tradición y donde ya uno no encuentra ningún escenario ni de mi país ni de otros países un auditorio tipo anfiteatro como este,
me parece supremamente interesante y llamativo. Cuando yo recibía clases, era joven, en un anfiteatro parecido en algún escenario bogotano. Lo primero que quiero decirles a todos los trabajadores de la salud, incluidos mis colegas los médicos, es que se habla de la reforma de la seguridad social. Y la primera confusión que existe en mi país, Colombia, cuando yo hablo con los médicos, es que confunden salud con seguridad social. Y lo primero que tengo que decirles es que no se puede confundir, son dos cosas completamente diferentes. La seguridad social surge como un sistema de apoyo social desde las épocas primitivas, en donde la sociedad da una protección social a las personas cuando hay enfermedad, vejez, invalidez, o cuando hay fallecimiento prematuro, o cuando hay un accidente de trabajo. Y eso forma parte de la humanidad y por eso la humanidad sobrevivió. Ahí hay una solidaridad que no genera utilidad para nadie. Yo con la venia de ustedes, si ustedes me perdonan la espalda, por favor, voy a poner como ejemplo esta mesa. La seguridad social es como esta mesa. ¿Cuántas patas tiene la mesa? 4. Lo mismo sucede con el sistema de seguridad social. Veamos esas patas. Una pata, la que maneja más recursos, se llama la pata pensional, el sistema de pensiones. La otra pata es el sistema de riesgos laborales, que atiende la enfermedad profesional y el accidente de trabajo, que se llama el ATEP. Son dos patas. La pata de pensiones, ¿quién da la plata para las pensiones? Una parte la da el empleador a través de la planilla de la nómina cuando el trabajo es estable. Cuando el trabajo no es estable y la persona trabaja por cuenta propia, el que trabaja por cuenta propia paga toda la planilla, llamémoslo así, de su derecho prestacional a la pensión. Y aquí en esta pata de las pensiones se acumula una enorme cantidad de dinero. La pata de riesgos laborales, cuando el trabajador es dependiente, lo paga completamente el empleador, la empresa, quien contrata los servicios. Y esa pata viene en algunos sistemas a asumirlo el Instituto de Seguros Sociales, o lo van a asumir algunas compañías aseguradoras privadas, como ya sucede en mi país, Colombia. Tenemos una tercera pata. Bueno, aquí también se maneja un dinero importante. En todas hay mucho dinero. Tenemos una tercera pata que se llama el sistema de salud, prestaciones en salud. Todo lo que tiene que ver con la enfermedad común y las incapacidades de la enfermedad común, la maternidad también, y todo el sistema de salud. Y tenemos la cuarta pata, donde está la doctora Martínez, que esa pata se menciona poco, pero en todos los países existe, que se llaman los servicios sociales complementarios. ¿En qué consiste? Que cuando el doctor Tommy, que él gana bien, tiene un buen sueldo, le descuentan un pedacito de la nómina y eso va a unos fondos que van a aliviar la situación de los ancianos que tienen pobreza o que están en condición de extrema incapacidad, y le dan un estipendio que varía de acuerdo con los países, que pueden ser $30 mensuales o $40 mensuales. Entonces, el sistema de seguridad social no es salud, son 4 patas. Todas las 4 patas manejan una enorme cantidad de recursos. Entonces, cuando hablamos, colegas, de seguridad social integral, estamos haciendo referencias a toda la mesa. Ahora, ¿qué es la seguridad social?
La seguridad social no es este hospital, la seguridad social no es el perfil epidemiológico de lo que se enferman las gentes de Callao o la enfermedad de Tumbes. No, eso no es seguridad social. La seguridad social es el conjunto de elementos de tipo jurídico, constitucional, jurídico, normativo, financiero, contable e institucional, cuyo propósito es atender las necesidades que se generan en el cubrimiento de las 4 patas que les acabo de mencionar. Entonces, eso, hasta ahí tenemos lo que es la seguridad social. Es un campo mucho más amplio de lo que ustedes como médicos estaban pensando. De manera que cuando estamos diciendo que hay una reforma a la seguridad social, estamos diciendo que hay una reforma a toda la mesa. No es solamente al tema de la salud. El tema de la salud es el que más directamente les compete a ustedes. Pero es una reforma que tiene que ver con todo, con su pensión, doctor, con su pensión enfermera, con su pensión trabajador, con sus riesgos laborales, médico, el médico que se enferma atendiendo pacientes. Entonces, cuando decimos que hay una reforma, es una reforma integral al sistema de seguridad social. Yo les dije al comienzo que cuando se generaba un proceso de seguridad social, nadie se enriquecía porque el propósito era fundamentalmente solidario. Se trata de que los sistemas sean autosostenibles, que se mantengan por sí mismos. Y ese es un propósito de balance financiero muy importante, pero la idea no es que se enriquezca ni la señora, ni el señor, ni la señora. Pero entonces viene en el año 1990 un consenso de Washington, se reúnen en Washington las grandes corporaciones, se reúne el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Americana para el Apoyo al Desarrollo, y conforman lo que se denomina el Consenso de Washington, donde dicen: los países manejan una enorme cantidad de recursos en la seguridad social y resulta que esos recursos que manejan pueden ser útiles generando procesos empresariales que generen utilidad y riqueza para enriquecer a unos particulares. Tenemos en cuenta que todo este concepto de seguridad social lo que maneja, y aquí quiero que me presten mucha atención, si a ustedes les queda claro este concepto que voy a dejar, no perdí mi venida al Perú, por favor. Y es que los recursos que se manejan acá, en toda esta mesa, han sido y son recursos públicos que tienen destinación específica para atender o las pensiones, o la salud, o los riesgos laborales, o los servicios sociales complementarios. Eso quiere decir que no se pueden destinar para un fin diferente al que la Constitución y la ley definen para los que pagan esos aportes. Hecho este concepto, entonces ya vamos a entender que es importante que estos recursos, de acuerdo con lo que nos dice el Consenso de Washington, empiezan a ser apropiados ya no para el beneficio público, sino para el beneficio particular de unas empresas. Y entonces ya vamos a entrar a hacer la disección, como hacen los cirujanos y los anatomistas, de qué es lo que ocurre con cada una de esas patas de la seguridad social. Ustedes conocen una sigla que se llama las AFP. Sí, muy bien. En Colombia también. Tenemos 20 años manejando las AFP, donde recogen los recursos pensionales de la gente. Cuando se trata de recoger los recursos pensionales de las damas, ponen unos muchachos muy bien plantados, buenos mozos, pantalones cortos, y les dicen: su horizonte está por aquí, déjenos el dinero. Y cuando se trata de recoger el dinero de los caballeros, ponen unas damas
con unos adminículos pequeñitos, le muestran el mar al fondo y le dicen: usted tiene porvenir, tráiganos su dinero. Y así se llaman dos AFPs en Colombia, una se llama Horizonte, la otra se llama Porvenir. No sé cómo se llama. ¿Ustedes conocen su nombre? Muy bien. Las corporaciones internacionales fueron tomándose los enormes capitales que manejan los fondos pensionales de Colombia, que antes los manejaba el Estado. El Instituto de Seguros Sociales manejaba esos fondos. Y había otros fondos pensionales. Ahora pasan a ser manejados por las megacorporaciones internacionales. Muy bien. En Colombia, yo hago siempre referencia a mi país, que es lo que conozco. Y a mí me han invitado a que hable de la experiencia de mi país, para que ustedes asuman lo que corresponde y tomen las propias lecciones que también tengan aquí. En este sentido, entonces, tenemos que, a ver, les pongo un ejemplo. En Colombia, sencillito, $1 son 2.000 pesos. Ya, listo, ese es el cálculo. En Colombia en este momento, las AFPs han acumulado 125 billones de pesos. ¿Qué es un billón? ¿Cómo? No, señor. Un billón es 1 millón de millones. En Estados Unidos él tiene razón, son 1.000 millones. Pero en nuestros países latinos, 1 billón es 1 millón de millones. Lo que significa que en Colombia han acumulado 125 millones de pesos de los ahorros pensionales de los colombianos. La conclusión que nos dan, y esto del titular de la semana pasada, busquen ustedes en el internet, en el periódico principal de Colombia que se llama El Tiempo. Entonces dice: advierten que de quienes están en este momento cotizando a pensión, que no son todos, por supuesto que no todos, una pequeña proporción de la población, solamente se van a pensionar 6 de 10. Ah, y el resto de la plática. Y cada vez aumentan más las semanas para pensionarse y cada vez aumentan más la edad para acceder a la pensión. Muy bien, porque ahora ya no hay un sistema solidario, sino hay un sistema de ahorro individual. Lo que usted ahorre es lo que vale. Nadie es solidario con usted. Muy bien, dejemos ese tema de las pensiones ahí. Ya quedó claro. Pasemos al tema de los riesgos laborales. Aquí, como en Colombia, seguramente los médicos, los trabajadores de la salud sufren las consecuencias de atender pacientes con infecciones, de atender pacientes en condiciones difíciles. Sin embargo, en Colombia, la enfermedad profesional del médico no se toma en cuenta. Tampoco se toma en cuenta la enfermedad profesional del que trabaja en minas, ni de quien trabaja en altas temperaturas, ni en ambientes contaminados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sucedió una cosa, por el arte del birli-birloque. ¿Ustedes saben qué significa el birli-birloque? Significa que por el arte de la burla, las entidades que aseguran los riesgos laborales en Colombia tienen unos equipos conformados para negar cualquier evidencia de que existe enfermedad profesional. Entonces, por el arte del birli-birloque, la enfermedad profesional en Colombia desapareció. Mientras en todos los países se diagnostican a los enfermos profesionales. Por ejemplo, el doctor Tommy me hablaba de médicos que tienen una tuberculosis por el contacto permanente con pacientes tuberculosos. Entonces hay unos equipos especialmente diseñados para negar la cercanía y la posibilidad de contacto. Por eso en Colombia, las administradoras de riesgos laborales, que son compañías de seguros, no diagnostican
la enfermedad profesional desapareció en Colombia. Somos campeones en desaparición de enfermedad profesional. Lo mismo sucede con los mineros y lo mismo sucede con otro tipo de actividades. Se hacen manifestaciones en la gran plaza central de Colombia, en la Plaza de Bolívar, de trabajadores discapacitados o con problemas de tipo laboral, cuyas enfermedades no han sido reconocidas por las administradoras de riesgos laborales. Pero el accidente de trabajo se convierte, la reclamación de una indemnización por accidente de trabajo se convierte en un vía crucis lleno de obstáculos y de dificultades para quien lo padece, para obtener la incapacidad que corresponde o que le den el estipendio que corresponde a su discapacidad. Se privatizó el seguro de riesgos laborales. Por lo tanto, esa cotización que paga el empleador, de hecho, pues desde el punto de vista conceptual, es una cotización que se paga para proteger al trabajador, pero de hecho se convirtió en un impuesto que pagan los empleadores, los empresarios, a favor de unas compañías aseguradoras privadas, disminuyendo no solamente la capacidad de atención de los trabajadores, sino disminuyendo su capacidad competitiva internacional. Porque esto encarece la producción. Muy bien. Tercer punto, servicios sociales complementarios. Aquí se generaron unas bancas de fiducia, son fiduciarias, compañías fiduciarias, alianzas fiduciarias, que recogen todos esos dineros y asignan el estipendio a unas personas que están en incapacidad, vejez y que están en una situación de pobreza extrema, y les dan el estipendio de 30 o 40 dólares mensuales a los que les dan, porque no es a todos, por supuesto. Muy bien. Y ahora sí vamos a entrar en la materia que a ustedes les compete, el sistema de salud. El sistema de salud tiene dos componentes. Un componente de origen fiscal. Voy a ponerle el ejemplo suyo con su bebé. La señora pasa aquí por una vitrina, por el centro, le gusta mucho ese chaleco de color azul aguamarina que tiene y se lo voy a comprar. Entra y pregunta cuánto vale y le dicen 100 soles. Ya dice sí, va, compre la alcancía, hace sus ahorros, va y lo compra. Pero le dicen si debe pagar el IVA. ¿Sí? Aquí cobran el IVA, ¿no? ¿Cómo se llama? El IGB. El impuesto general a las compras. Muy bien. ¿Que está en cuánto? ¿En el 14, en el 16? En el 18, ustedes pagan el 18, que bien, son buenos ciudadanos. Ese 18% va a un fondo común del presupuesto nacional. De ese fondo común se paga la educación, las fuerzas militares y se saca una porción para pagar el régimen subsidiado a las personas que no tienen capacidad de pago en el tema de la salud. Son impuestos fiscales, pero finalmente ¿quién los está pagando? Su bolsillo, ¿no? Una pregunta suelta. ¿Aquí alguien toma cerveza? ¿Y pagan impuestos? Ah, ya. Los poquitos que fuman, ¿pagan impuestos? Ya, los que usan condón. ¿También? Muy bien, todos pagan impuestos. Estupendo. Maravilloso, los felicito. Buenos ciudadanos. En Colombia también. Y ahí sale el presupuesto para pagar el régimen subsidiado de las personas. Muy bien. Pero resulta que la doctora Martínez tiene con que ella gana. Ella es un buen partido que llama. La doctora, ella paga de su salario una porción de su salud. Como ella está en la planilla,
Una parte se la paga el empleador y otra parte lo paga él. Pero resulta que usted no está en planilla, usted es un contratista que lo llaman a veces y que venga y hace un contrato de 1 mes o de 2 meses, entonces usted no está en planilla. Usted debe pagar la salud completa. Tanto él, la doctora Martínez, como usted, que se llama su nombre, Carlos, como Carlos, ellos pertenecen al régimen contributivo, es decir, contribuyen con el pago de sus impuestos, porque ya salen del bolsillo de ellos para la salud contributiva. Pero entonces fíjense una cosa, mientras en el uno sale de la bolsa general fiscal, en el otro sale del bolsillo de los trabajadores que ganan. ¿Correcto? En fin, ¿quiénes pagan la salud? Todos. A través de o la vía de impuestos o la vía de los pagos directos. Muy bien. Va quedando claro. Entonces resulta que en Colombia, ¿qué sucedió? Este año 2014, por la vía de impuestos y por la vía de los pagos del bolsillo para el régimen contributivo, se manejan 36 billones de pesos este año. Pero además hay unos gastos adicionales. Como la doctora Martínez es muy elegante, a ella le gusta que cuando la hospitalicen, le gusta el pieza individual, con televisor a color, salita, y le gusta que la atienda una señora con gorrita. A ella le gusta elegante. Entonces ella paga un plus, una medicina, un plus al seguro general para que la atienda bien, elegante. Eso se llama gasto de bolsillo. ¿Por qué? Porque lo paga ella porque quiere. Pero resulta que la señora tiene una abuelita y la abuelita va al médico y el médico le receta un medicamento. Le dice, vaya y reclámelo en el seguro. En el seguro le dicen, no hay. Debe ir usted al norte, bien allá, hacia Callao, que allá la farmacia puede que lo tenga. Entonces va hasta allá. Dice, no hay. La tienen dando vueltas por varios sitios, después la mandan a Chorrillos. Dice, no, tampoco hay. Al fin se aburre, dice, yo le compro el remedio a la abuelita. Eso, toda esa plata que ustedes gastan en la farmacia, también forma parte del gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo en mi país, más o menos, es el 20% del presupuesto general de lo que se gasta en salud. Entonces, si tenemos 36 billones de pesos del gasto en salud, más el 20%, son 7 billones más, 36 y 7, nos da 43 billones de pesos, que es lo que mi país gasta en salud este año. Muy bien, ¿qué sucedió? Que con el consenso de Washington dijeron, sí, pero eso es mucha plata. ¿Cómo se la vamos a dejar a la Seguridad Social, a un instituto de seguros sociales? ¿O cómo se la dejamos a los hospitales públicos que vienen haciendo huelga? ¿Cómo se les ocurre? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conformar unas compañías que den lo que se llama el aseguramiento universal en salud. ¿Qué consiste? En que esas compañías reciben el estipendio para darle un seguro común a todos los peruanos. ¿Cómo se hizo en Colombia? A todos los colombianos se les da un plan obligatorio de salud. Y esas compañías reciben el dinero público, el dinero proveniente del fisco y el dinero proveniente de los pagos de las cotizaciones de ustedes. Entonces, ¿qué sucede con esas compañías? Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Su nombre cuál es? Walter. Walter
vamos a llamarlo la EPS Walter. No le va a pasar nada mal, tranquilo. La EPS Walter, yo he estado, le digo, vea, EPS, ¿qué sucedió en Colombia? En el año, bueno, la ley salió en el año 93, la expidieron el 23 de diciembre del año 93. Todos estábamos cantando villancicos, nadie iba a protestar, los de los hospitales no hacen huelga, nada de eso iba a pasar. El 23 de diciembre nadie hace una huelga. Muy bien. En el año 94, entonces le digo yo, Estado, a la EPS Walter, vea, yo necesito 2.500 millones de pesos que usted tenga en el bolsillo. Usted dice, uy, pero yo no alcanzo a tener toda esa plata. Le digo, búsquese unos amigos, hable con sus compadres. El hecho es que él se consigue la platica. 2.500 millones tampoco es mucho. Para esa época serían 25 millones de dólares. 25, eso no es mucho. Para un gran negocio eso no es mucho. Muy bien. Le voy a decir, vea, Walter. ¿Su nombre, señora, es? Nelly. Yo le voy a asegurar a Nelly. Y le voy a dar $300 al año. Usted la asegura. Si usted gasta, ese es su problema. Si Nelly gasta, ese es su problema. Pero si Nelly no gasta, lo que quede es utilidad. ¿Le gusta? Muy bien. Entonces él dice, bueno, pues, sí, yo busco, yo aseguro a Nelly. Pero le voy a decir, vea, EPS Walter, es que la cosa es mejor. Yo le voy a dar 1 millón de personas para que usted asegure. ¿Cuánta plata recibe? ¿Cuánta? 300 millones de dólares. Él pone 25 en este bolsillo que es delgadito. Miren mis bolsillos, 25. Son sus recursos propios. Pero va a recibir de recursos públicos cada año por 1 millón de habitantes. ¿Cuánto? 300 millones de dólares. ¿Le gusta? Bueno, le gusta. Yo lo felicito. Pero vea, le voy a pintar una cosa mejor. Yo no le voy a dar 1 millón de afiliados. Le voy a dar 6 millones de afiliados. ¿Cuánta plata recibe? ¿Cuánto? Haga las cuentas que usted es el dueño de la plata. ¿Cómo? No le voy a dar 1 millón. ¿Con 1 millón cuánto recibió? 300 millones. Y le voy a dar 6 millones. ¿Cuánto recibe? 1.800 millones de dólares. Bonito, ¿no? ¿Por qué es que estamos haciendo aseguramiento universal en salud? Y entonces, yo ya le dije a él, lo que usted gaste, lo gasta. Y lo que no gaste, es suyo. Entonces, ¿qué hace la EPS Walter? Pues gastar lo menos posible, para que a final del año haya una utilidad mayor. Entonces resulta que Nelly se enferma. ¿Y qué hace la EPS Walter? Empieza a dilatar los servicios. Venga cita 2 meses, venga cita 6 meses, venga cita 1 año. Ya necesito una cirugía de una hernia. Dicen, sí, pero no hay turno este año. Tienes que venir en febrero del próximo año y te agendamos. ¿Cierto? Mientras tanto, se le dan 2 medicamentos que son supremamente útiles y buenos: acetaminofén e ibuprofeno. Es una gran fórmula, son medicamentos estupendos y le ayudan a mucha gente. Y lleve ahí su cosita, no se afane. Muy bien. Entonces, así funciona el aseguramiento universal en Colombia. Pero entonces, esto tiene más elementos. Vean ustedes, ¿se acuerdan
que la EPS puso 25 millones en un bolsillo flaco, ¿no? Y recibió 6 millones de afiliados de recursos públicos con destinación específica a la salud. ¿Se acuerdan? El bolsillo gordo. ¿Sí? Vean el bolsillo gordo. Entonces, ¿qué hace la EPS? Empieza a gastar este recurso público como si fuera recurso propio. Y lo que se dio en Colombia es que empezaron a invertir en urbanizaciones, en hoteles, en empresas, en megaempresas, laboratorios farmacéuticos, en 1000 empresas que nada tenían que ver con el pago de la salud de los colombianos. Pero además es que como el hombre es inteligente, es despiertico, él y sus socios, entonces dijeron, ¿y nosotros para qué vamos a contratar el Hospital Wise? Si podemos hacer un hospital nuestro más moderno, más bonito. Con esta plata pública empieza a apalancar el crecimiento de instituciones propias, a apoderarse del dinero público para hacer construcciones que van al patrimonio propio. Y así, alrededor de una EPS que se llama Saludcop, búsquenla en internet. Nada de esto que estoy yo diciendo es inventado por mí. Todos ustedes lo referencian todo en toda la prensa colombiana. Hoy estaba viendo noticias sobre Saludcop. 6 millones y medio de afiliados. Se construyeron 35 empresas alrededor de los recursos públicos de la salud de los colombianos. Clubes, canchas de golf, hoteles, urbanizaciones, casas de recreo, inversiones en compañías en el exterior, hasta inversiones en Afganistán. Háganme el favor. Estoy hablando de una EPS, hablemos de otra EPS. Sanitas, la Organización Internacional Sanitas. 60 empresas surgieron alrededor de la Organización Sanitas Internacional y de Colsanitas. El diario El Tiempo, esto no lo saca los diarios de izquierda, no. Entonces, los diarios oficiales sacan 2 páginas mostrando toda la cadena de empresas que se generan alrededor de los recursos públicos del aseguramiento universal en salud, utilizados para el enriquecimiento patrimonial de los socios de la EPS. Muy bien. En Colombia se crearon 72 EPS. Algunas han saqueado tanto los recursos que ya las han tenido que cerrar. Y los dueños se fueron debiéndole el dinero a todo el mundo. Pero es que hagamos otra cosa. Por ahora que nos atienda el Hospital Wise, como es del Estado, le mandamos pacientes y le mandamos pacientes a unas tarifas bajitas que nos atienden. Finalmente ellos definen las tarifas porque tienen posición dominante, manejan los recursos públicos de la salud y ponen las tarifas a toda la estructura hospitalaria nacional. Pero como están construyendo unos hospitales nuevos, de ellos, mejor le pagan a los hospitales propios de ellos que pagarle a los hospitales públicos. El resultado es que hoy día en Colombia hay más o menos 950 hospitales públicos en Colombia, a los cuales las EPS les deben 12.5 billones de pesos. Porque la intención es que los hospitales públicos que vale la pena, hay que quebrarlos para comprarlos, sea en todo o en parte. Entonces viene el problema de la desinstitucionalización hospitalaria. ¿Cómo funciona eso? Estos hospitales, estas estructuras, tienen unas áreas que desde el punto de vista comercial son más rentables que otras. Por ejemplo, el área de imagenología, la modernizamos, se vuelve rentable y le damos a todo el mundo el derecho de pasar por las maquinitas.
Entonces eso se lo entregamos al doctor Acevedo, empresario de la imagenología. Y el doctor Acevedo es el dueño del área de imagenología. Pero el laboratorio clínico, que también genera mucho volumen, se lo vamos a dar a la multinacional Rucutú. La multinacional Rucutú pone las máquinas y los reactivos y contrata a unas bacteriólogas a destajo para que manejen las máquinas de la empresa Rucutú. Pero la unidad de cuidado intensivo, esa factura bastante. Entonces le entregamos la unidad de cuidado intensivo al doctor fulanito, que también es un experto manejando respiradores. Entonces se desintegra hospitalariamente, científicamente, técnicamente el hospital, porque cada área obedece a un patrón diferente. El gerente del hospital o el director del hospital queda gerenciando los corredores. Pero como hay que dejarle algo, entonces le dejamos en la sección de aseo, que contrate el aseo. Y cuando uno va en Colombia a preguntar, bueno, pero ¿y este hospital qué? Dice, no, es que el área de imagenología, eso ya no es de nosotros, eso hable con el doctor fulano, eso es de ellos. Pero es que el médico no está, el gerente no tiene la culpa. No, es que como eso no es mío, eso se lo cedimos a fulano o a sutano, eso es otra empresa. Entonces viene la fragmentación hospitalaria, con todas las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista docente, educativo y formativo, más las responsabilidades civiles y las responsabilidades legales y las responsabilidades éticas que se derivan de esa fragmentación institucional. Entonces, ¿qué tenemos como balance general en Colombia? ¿Tenemos un aseguramiento universal? Sí, claro. Yo escucho a mi ministro de Salud y yo me siento en Disneyland. Tenemos el 96% de la población asegurada. ¿Qué significa eso? Que el 96% de ustedes tiene un carnet que dice yo tengo seguro. Pero eso no significa que ustedes tengan todos acceso a los servicios de salud. Porque hay muchas barreras. Las barreras geográficas, las barreras culturales y las barreras de acceso, porque los hospitales públicos, como han venido cerrando servicios, porque no les pagan, entonces cortan médicos, cortan enfermeras, cortan bacteriólogos y van dejando solamente aquellos servicios que sean más rentables para el hospital, porque el hospital deja de recibir la nómina del Estado, su funcionamiento del Estado. El hospital empieza a percibir lo que factura por sus propios medios. Entonces, esto también tiene consecuencias en el acto médico. El médico en la consulta debe atender 4 o 5 pacientes por hora. Pero como el hospital está obligado a facturarle a la EPS, entonces lo importante es que hay que llenar el formato, porque al médico le dicen, si usted no tiene este formato, doctor, a usted no le podemos pagar. Entonces el doctor, que es responsable con la familia de él llena los formatos. Y el tiempo que debe dedicarle al paciente se lo dedica a los formatos. Los 12 minutos que debería tener el paciente, 15 minutos, entonces ahora formatea. Él vive, es pendiente del computador y de la máquina. ¿El paciente qué le pasa? Ya, el paciente deja de ser importante. Lo importante es el formato, la factura, la cuenta de cobro. Entonces, ¿qué sucede? Además, resulta que desaparece la autonomía médica. Ustedes dirán, ¿cómo? Es muy sencillo. El doctor es un hombre responsable y él pide exámenes para hacer un buen diagnóstico. Los auditores de la EPS, los que ha puesto usted como EPS, al final de él le dicen, vea, su apellido es... El doctor González pide muchos exámenes. Entonces usted manda al administrativo y le dice, doctor González, hemos mirado que usted pide muchos exámenes, eso nos tiene muy preocupados.
Les recordamos que su contrato vence ahorita en el mes de noviembre. No le dicen más. El doctor González inmediatamente suspende la solicitud de muchos exámenes, porque él es principalmente responsable de su familia y de sus hijos. Entonces se coarta la autonomía médica, pero además hay otra cosa. Doctor González, usted está recetando unos medicamentos que son muy costosos y usted debe reflexionar si el sistema sí está en capacidad de pagar esos medicamentos. Mire a ver. Y entonces la autonomía médica queda absolutamente recortada. Ese es el proceso que estamos viviendo en Colombia. ¿Qué venimos haciendo? Pues hay un movimiento social importante de defensa de los pacientes, porque a los pacientes además hay que ponerle obstáculos. Usted padece un cáncer, entonces le van dilatando la atención del cáncer, de la radioterapia, de la quimioterapia, de la cirugía. Y en este momento tenemos unos movimientos en redes sociales para que le hagan un reemplazo de médula a una niña de 20 años que se ha movilizado toda Colombia en redes sociales obligando a la EPS a que haga el trasplante de médula. Tengo acá un Twitter, ahorita lo buscamos y se los muestro, donde hay una lápida en el cementerio. Y no es caricatura, no, es una lápida que dice: díganle a la EPS que ya no necesito la cita. Ahorita la busco y se la muestro. Entonces tenemos una situación que el aseguramiento universal se convirtió en una forma de enriquecimiento de unos particulares aseguradores que no buscan el servicio público de la salud ni la solidaridad en la prestación de los servicios de salud, sino el enriquecimiento a través de la captación de los recursos, el manejo de los recursos públicos y el usufructo de los recursos públicos. ¿Quiénes? No, hay unos que se benefician, sí, claro, véale la cara, conozco. Él está feliz. Dice: este es un sistema magnífico. Y el ministro de Salud dice: uy, sí, es una maravilla los sistemas. Porque como tienen la política de acumulación de capital a cualquier precio, a cualquier costo, entonces ya vamos ubicando que la seguridad social es una mesa de 4 patas. Vamos ubicando que los servicios de salud forman parte de una de las patas de la mesa. Los servicios, la autonomía médica desaparece. El perfil epidemiológico deja de ser importante. Porque los hospitales cada vez se anemizan más. Pierden su capacidad resolutiva, pierden su unidad institucional, pierden su capacidad docente. A los residentes, los que están haciendo residencia de especialización, se les empieza a cobrar la tarifa semestral para que puedan hacer la residencia. Ya no solamente trabajan gratis, sino que además se les cobra, porque el hospital también tiene que generar recursos para sobrevivir. En Colombia, hacer una residencia en este momento puede estar costando unos $4.000 semestrales. Eso más los gastos que tiene el profesional en su vida cotidiana. Pagan por trabajar gratis en los hospitales públicos y en los hospitales privados. Entonces, ese es el panorama de lo que se llama, son todos los efectos derivados del aseguramiento universal en salud. Yo sigo estos temas desde hace mucho tiempo.
Yo me he especializado en estos temas y encuentro, pues en Colombia me sucede, y aquí en el Perú estamos haciendo lo posible para evitar eso, es que los colegas confunden la gimnasia con la magnesia. Entonces, piensan que es lo mismo atrás que en las espaldas. Y resulta que una cosa es seguridad social y otra cosa son los servicios de salud. ¿Qué le dijeron a mis colegas? Usted va a ser parte del sistema de seguridad social y el Banco Mundial nos va a prestar un dinero para prestarles a ustedes que hagan instituciones de salud y que crezca esto. Muchos se entusiasmaron. Yo asesoré a varios que querían hacer sus clínicas, sus instituciones. Muy bien. Pues sí, las hicieron. Algunos se comprometieron con los bancos, hipotecaron la casa para respaldarle al banco, etcétera, etcétera. El resultado de eso es que las EPS dejaron de pagarles los servicios que prestaban mientras ellos construían sus propios clínicas. Y hoy día, todas esas instituciones están quebradas y muchos colegas perdieron su pequeño capital que habían trabajado con esfuerzo. Entonces, esos entusiasmos que tienen algunos, yo no dudo de la capacidad de mis colegas. ¿Qué le pido yo a los médicos? Pues que sepan medicina, que manejen el sodio, el potasio, el bisturí, la imagen diagnóstica, lo que su arte. Hay unos pocos que son buenos negociantes, unos pocos, la inmensa mayoría son de buen corazón y son ingenios, como me imagino son muchos de ustedes. Entonces los van a meter en el negocio de la seguridad social y la experiencia en Colombia es probable que todos ustedes sean exitosos si se meten en ese negocio. En Colombia no lo fueron, porque es que hay varios negocios. Uno es el negocio del aseguramiento. Entonces sea usted parte y sea socio de la EPS. Pero como se necesita un capital importante, entonces le ofrecen a usted 5 acciones de 50.000 y usted se siente feliz porque usted es socio de la EPS Mario. Usted se siente feliz porque tiene 5 socios, 5 acciones de 50.000. Eso es nada. Pero a usted lo sacan rapidito. Si la EPS es exitosa, lo sacan rapidito. Pero si no es exitosa, queda usted viendo el resto del dinero. Muy bien. Ese es el negocio del aseguramiento. Y el negocio de la prestación de servicios de salud es que ustedes pueden crear procesos de atención y de servicios de salud. En Colombia en este momento nuestros hospitales públicos están en una situación francamente catastrófica. Les contaba que las EPS se han dejado de pagarles a los hospitales. En este momento les adeudan una cifra un poco superior a 12.5 millones de pesos. En Colombia tienen un dicho y es que soldado avisado no muere en guerra. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que muere avisado. Pero la tarea es avisar para que ustedes sepan cómo viene el fenómeno en el Perú. Para evitar unas consecuencias catastróficas en algunos aspectos técnicos, yo vengo adelantando conversaciones con los dirigentes médicos y ya no entro en esta conversación que digamos tiene unos elementos básicos conceptuales para que ustedes comprendan el fenómeno, sino ya estamos con los dirigentes en una etapa superior de conversación y de trabajo para enfrentar el fenómeno que nosotros vivimos en Colombia. Lo vivimos actualmente en sus consecuencias después de 20 años de aplicación del sistema. Y les agradezco mucho la atención que me han prestado.